Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Ok, hace calor, entonces si se están durmiendo, no pasa nada. Voy a tratar de que no se duerman. Entonces seguimos en la serie de Juan y quisiera orar otra vez para empezar, ¿ok? Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, por tu espíritu. Padre, gracias por las personas que sigues levantando para servirte. Te ruego que tú seas con nosotros, mi Dios, que este tiempo podamos exaltar a Cristo, podamos aprender de tu palabra. Padre, te rogamos que a través de Cristo proveas lo que carecemos, que restaures lo que está quebrantado en nosotros, mi Dios, que tú perdones aquello en lo que te hemos ofendido, mi Dios, que a través de tu palabra tú nos renueves, tú nos confrontes y, Padre, que no nos dejes salir como llegamos, que podamos contemplar más de Cristo y que podamos conocer más de Él. Te lo ruego, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Sale. Entonces, seguimos en la serie de Juan. ¿Se acuerdan que Juan había tenido encuentros con diferentes personas? El primer encuentro había sido con el maestro, con el gran maestro, con Nicodemo. Y entonces este Nicodemo era conocido ahí en su ciudad por su conocimiento teológico, por su preparación. Tenía una reputación, tenía un linaje envidiable, y entonces Jesús se encuentra con esta persona y Nicodemo es incapaz de entender lo que Jesús está hablando. Después llegamos ahí y Juan el Bautista nos da el testimonio de Cristo, nos muestra la humildad del siervo. Después Jesús tiene otro encuentro con la mujer samaritana, y la conversación con la mujer samaritana es darse cuenta que ha estado tratando de buscar satisfacción donde no puede encontrarla. Y este domingo vamos a ver otro encuentro que tiene Jesús, y este encuentro es con un oficial, es con un gentil. Si se dan cuenta, entonces Jesús primero habla con un judío, con la crema innata, lo que representa al pueblo judío. Después habla con una samaritana y después habla con un gentil. Y entonces se acuerdan que le dice a sus discípulos: ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. En Judea, en Samaria y a los gentiles. Entonces Jesús está en cierta manera dando un ejemplo de la idea, el objetivo del ministerio que tiene. Jesús va y habla con un judío.
Jesús va y habla con una samaritana y después Jesús va y habla con un gentil. Y vamos a ver aquí que los únicos que pueden tener una descripción favorable, que los únicos que son descritos favorablemente son los que no son pertenecientes al pueblo judío. Y ahí entonces el evangelista nos está diciendo que hay un parámetro en el ministerio de Jesús, que Jesús vino a los suyos, y se acuerdan lo que vemos en el capítulo 1, y los suyos no lo recibieron. Jesús viene con un judío, no lo recibe. Jesús va con una samaritana y la samaritana conoce a Cristo, proclama de Cristo, y ahorita vamos a ver que Jesús se encuentra con un gentil, con una persona que no pertenecía al pueblo judío, y ve a Jesús como un desconocido. Pero déjame empezar con esta historia. La semana pasada, una escritora cristiana, 37 años, llega, va al hospital, tiene una infección, una gripa, una infección de vías respiratorias, va al hospital. Esto pasó a principios de la semana pasada, y le dan antibióticos. Los antibióticos que le dan provocan ahí una reacción alérgica en esta mujer, empieza a tener convulsiones, empieza a presentar inflamación del cerebro, y un par de días después esta mujer fallece. Ahora, después de toda esta confusión, después de todo el dolor, de las preguntas que hay, por lo menos nos podríamos preguntar, híjoles, ¿por qué hay todavía antibióticos que presentan efectos secundarios, que pueden presentar alergias? ¿No sería padrísimo que hubiera medicina sin efecto secundario? ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a ver en este pasaje que Cristo confronta el consumismo religioso. Y entonces Cristo llega con un pueblo que quiere más de los milagros de Cristo, pero no quiere a Cristo de los milagros. Y entonces nos confronta con esta pregunta: nosotros, ¿qué vemos en el cristianismo? Nosotros, ¿por qué nos acercamos a Cristo? ¿Será que nos acercamos a los milagros de Cristo o queremos al Cristo de los milagros? Sería padrísimo que pudiera existir un cristianismo sin los efectos secundarios, que pudiéramos pertenecer a una comunidad donde nos perdonan, pero nosotros no tenemos que perdonar a los demás, donde pudiéramos permanecer en una comunidad donde las demás personas comparten lo que nosotros no tenemos, pero donde nosotros no tengamos que compartir con los demás, donde se nos ofrece gracia sin el señorío de Cristo, donde se nos ofrece perdón de nuestros pecados sin obediencia. Francamente, sería padrísimo si nos ofrecieran un cristianismo sin Cristo, donde nos ofrecieran un cristianismo con todos los beneficios del cristianismo, pero sin las cosas que nos incomodan, sin las cosas que nos confrontan. Si somos sinceros, muchas veces quisiéramos acercarnos a los milagros de Cristo, pero no queremos tanto al Cristo de los milagros. Y esa es la situación con la que se encuentra hoy Cristo. Y fíjate, entonces ve conmigo ahí al versículo 43. Antes de empezar, déjame hablarte de una diferencia. En los sinópticos está también una historia de Jesús, y se acerca un centurión, y este centurión llega y le pide a Jesús ayuda porque su siervo, su esclavo, estaba enfermo. Ahora, no vamos a entender esa historia como un paralelo a esta historia. Hay diferencias importantes, y entonces si no me ves haciendo referencia a esa historia es porque esta historia es totalmente diferente. Por ejemplo, la diferencia es que estamos aquí hablando de que es un funcionario del rey. Estamos hablando en la otra historia, en los sinópticos, que es un centurión. Un centurión viene porque su esclavo está enfermo. Aquí estamos hablando de que un funcionario tiene a su hijo enfermo. El centurión le dice a Jesucristo: no soy digno de que entres a mi casa, nada más con decirlo sé que va a pasar, que mi siervo va a estar bien. Aquí en esta historia el funcionario le ruega a Cristo que vaya a su casa. Esta historia pasa en Caná, la historia en los sinópticos pasa en Capernaum.
Entonces por eso estamos entendiendo que son parecidas, son similares, pero tienen diferencias importantes, ¿sale? Entonces, bueno, vamos allá al versículo 43, dice, después de estos 2 días Jesús salió de ahí rumbo a Galilea. Después de esos 2 días Jesús salió de ahí rumbo a Galilea. ¿Después de qué 2 días? Ahí el evangelista nos da una referencia temporal. Ve conmigo al versículo 40. Si tienes ahí tu Biblia, ve el versículo 40 del mismo capítulo. Dice, así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días. ¿Te acuerdas lo que había pasado? Está en Samaria, Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Jesús le dice, yo soy el agua, que si bebes no tendrás sed jamás. La mujer va y le empieza a decir a todo el pueblo, he conocido a este hombre y puede satisfacernos. Y después llega, toda Samaria conoce, muchos de los samaritanos conocen a Cristo, le ruegan que se quede ahí. Jesús se queda 2 días. Después el evangelista retoma el ministerio de Cristo y dice, después de esos 2 días, Jesús salió de ahí rumbo a Galilea. Después nos da el contexto en el cual Jesús llega. Jesús llega a un contexto, Jesús llega a una situación. Fíjate ahí el versículo 44. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Llega a Caná. ¿Te acuerdas qué había pasado en Caná? Las bodas de Caná. Cuando entonces está ahí la fiesta, la boda, donde están los tíos platicando de fútbol, donde están las tías platicando, no sé, tal vez chismeando, lo que sea, la comida todavía no salía, y entonces María se da cuenta que no hay vino, tenía implicaciones sociales, culturales importantísimas el quedar mal. Entonces llega María desesperada, buscando ayuda, y le dice a Jesús, no tenemos vino, haz algo. ¿Te acuerdas la reacción de Jesús? ¿Y qué conmigo? Yo no tengo nada que ver con esto. Pero después Jesús lo hace, no porque María se lo había pedido, no porque estaba María intercediendo por nadie. María estaba simplemente buscando ahí cómo salir del problema. Le está rogando a Jesús, ayúdame porque estoy quedando mal. Jesús dice, no tengo nada que ver con eso, pero aún así lo hace. Fíjate el versículo 21, el capítulo 2 de Juan, el versículo 11. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esa fue la primera señal. Las bodas de Caná, el vino, la creación del vino fue la primera señal. Después el evangelista dice, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Eso es lo que había pasado en Caná. Había pasado 1 año desde que Jesús había estado en Caná en esas bodas. Había pasado 1 año. Después de 1 año Jesús regresa a Caná y entonces el pueblo lo recibe. El pueblo lo recibe porque se acuerda lo que había pasado en Caná. Ahora, no nos dicen qué pasó después de las bodas, pero imagínate qué hubiera pasado después de esas bodas. Jesús llega, sale de ahí de Caná, se va a Jerusalén a celebrar la Pascua, pero la gente se quedó ahí con el vino. Las historias que se habrán creado, las leyendas, los chismes, las anécdotas, tal vez las botellas que se habrán guardado de ese vino. ¿Te acuerdas que el comensal, el que probaba el vino, se había sorprendido porque era el mejor vino que había probado? Una persona con experiencia que había estado dedicada su vida a eso y se da cuenta que es el mejor vino, queda asombrada. Me pregunto, sería no sé, tal vez padrísimo imaginarse, ¿será que esta persona, el comensal, llegó a Cristo? ¿Qué habrán hecho con el vino? ¿Lo habrán embotellado? No sé, pero la ciudad no quedó intacta. La ciudad quedó afectada por lo que Jesús había hecho. La ciudad quedó emocionada. La ciudad todavía recuerda lo que había pasado hace 1 año. Y entonces llega Jesús después de 1 año, llega Jesús y toda la gente lo recibe porque se acuerda lo que había pasado en Caná. Fíjate lo que pasa ahí, la aparente ironía. Dice el versículo 44, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. O sea, te está avisando, no va a ser honrado en Caná, no va a ser honrado en Galilea. Galilea es el condado, el pueblo, el territorio, Caná es el pueblo, la ciudad. Y entonces dice, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Después el 45, cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos.
pues ellos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén. Ok, me estás diciendo que no hay profeta honrado en su propia tierra. Jesús regresa a su tierra, a su pueblo, con su gente, donde había hecho los milagros. Me estás diciendo que no hay profeta honrado en su propia tierra. Después en el otro versículo me dices que Jesús fue bien recibido. ¿No les parece una contradicción? ¿O ya están pensando en qué van a comer este domingo? Fíjate que Jesús, el evangelista nos está diciendo en el versículo 44 que Jesús no es honrado. Como profeta en su propia tierra, Jesús no va a ser honrado. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. 45, cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos. Pues ellos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Hay una diferencia entre recibir, ellos lo recibieron, y hay otra diferencia entre honrar. En otras palabras, el pueblo quiere los milagros de Cristo, pero no quiere a Cristo de los milagros. El pueblo está emocionadísimo porque va a llegar Cristo y les va a dar más vino. Va a llegar Cristo y mi tía tiene asiática. Va a llegar Cristo y mis pies se están hinchando. Va a llegar Cristo y no he buscado trabajo. Va a llegar Cristo y mi matrimonio está para llorar. Va a llegar Cristo y si es capaz de crear vino de la nada, y si he visto lo que está haciendo, pues imagínate si se queda más tiempo. El pueblo lo recibió bien, pero el evangelista nos está diciendo que no lo honró como debería de ser. El pueblo estaba emocionado por lo que Cristo podría hacer en la gente, pero no estaba emocionado por quién era Cristo. El pueblo quería los milagros de Cristo, el pueblo no quería a Cristo de los milagros. El pueblo quería los beneficios de Cristo sin Cristo. El pueblo quería que le diera más vino sin que Cristo les dijera arrepiéntete. El pueblo quería ser sanado sin que tuvieran que escuchar a Cristo predicando de las beatitudes y de perdonar uno a otro y servir uno a otro. El pueblo quería los milagros de Cristo, no quería a Cristo de los milagros. Ese es el contexto al cual Jesús llega. Esa es la situación a la cual llega de regreso a su pueblo. Fíjate entonces en ese contexto lo que pasa. El versículo 46, la segunda parte dice, había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Capernaum es el territorio de Canaán. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba por morir. El versículo 48, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, les dijo Jesús. Entonces, fíjate el encuentro, había allí un funcionario real. Un funcionario real, la palabra es basílicos, de donde sacamos la palabra basílica. Basílico o basílica significa que pertenece al rey. Entonces, basílicos, este funcionario pertenecía al rey, pertenecía a Herodes. Herodes representaba a Roma en Judea. Herodes representaba todo lo que Judea, todo lo que un judío rechazaba. Este funcionario, sin duda, era una persona con recursos, sin duda era una persona perfumada, limpia, venía en un caballo, venía con oro en sus dedos, venía con sirvientes. Y entonces este funcionario tenía una insignia en su capa, y esa insignia era el sello de Roma. ¿Te acuerdas ahí entonces en los sinópticos, también en Juan hace referencia que Jesús dice, si alguien te pide que que cargue su carga, su maleta por unas cuadras, cárgaselas más? Está hablando de los romanos. Los romanos tenían la expectativa de que un judío debería de cargarle sus maletas simplemente porque eran judíos, eran inferiores. Roma era superior, Roma imponía su voluntad en esta tierra. Entonces, si yo era romano y estaba cargando un costal de naranjas y veía ahí un mugroso judío, llegaba y le pedía que la cargara. Este judío se veía obligado a cargar ese costal de naranjas mínimo un par de cuadras, esa era la ley. Esa insignia representaba todo lo que un judío despreciaba. Este funcionario quemaba incienso a otros dioses. Incluso interesante es que representaba a Herodes.
Entonces Herodes ahí tiene un conflicto con Jesús cuando Jesús lo llama zorra. ¿Te acuerdas? Cuando le platican de Herodes y dice, ¿y quién es esa zorra? Jesús se refiere así de Herodes. Este Herodes es quien decapita a el mejor amigo de Jesús, Juan el Bautista. Este Herodes es quien es ignorado el Viernes Santo cuando Jesús está siendo crucificado. Llega Herodes y lo quiere interrogar y Jesús simplemente lo ignora. Esta persona, este funcionario representa a Herodes. Y entonces llega todo limpio, todo majestuoso en su caballo. Imagínatelo hablando desde arriba hacia abajo a un pobre judío sucio, sudado. Y entonces fíjate cómo llega. Allí había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Entonces, fíjate que este hombre va a buscar a Jesús y no es que manda a traer a Jesús. Imagínate esta persona con muchísimos recursos, muchísimos sirvientes. Esta persona era el segundo amando. Esta persona pudo haber traído a Jesús. Tráigame a Jesús, escuché que es un buen curandero y mi hijo está enfermo. El viaje que tenía que tomar este funcionario, si ponemos atención ahí de dónde estaba, se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea. Si este hombre estaba en Capernaum, para viajar donde estaba Jesús tenía que viajar 8 horas. Este hombre viajó 8 horas simplemente para buscar a Jesús, pero pues lo pudo haber mandado a traer. Te habla de la desesperanza de esta persona, de la desesperación, de una situación urgente. Y el evangelista te está diciendo porque su hijo está a punto de morir. Este hombre escucha que Jesús está ahí cerca. Este hombre agarra su caballo y se va, viaja 8 horas, tuvo que dejar su casa en la mañana, tuvo que llegar ahí más o menos a la 1, lo vemos en la historia. Después llega y encuentra a Jesús y se lo encuentra y le ruega. No le está ordenando, no le está forzando, le está rogando. Entonces fíjate cuando dice incluso, Señor, te ruego que vengas, mi hijo está muriendo. Habla incluso de que la persona de autoridad ahora se rebaja y está viendo a Jesús como autoridad. Un funcionario real no le diría a un judío Señor. Entonces estamos hablando de una situación desesperada, de una situación urgente, donde esta persona había tratado de todo para salvar a su hijo. Esta persona había tratado de todo lo que tenía en sus manos para salvar a su hijo. Tiene recursos. Pudo haber llegado con la Asociación Médica de Galilea. Y entonces pudo haber echado un fonazo y le pudo haber dicho, mándenme al mejor pediatra que tengan pronto porque mi hijo está muriéndose. Y si se llega a morir, estén ustedes. Y entonces el gobierno va, se mueve y mandan a todo lo que tienen que mandar para que este hijo no muera. Estamos hablando de una situación desesperada donde obviamente este funcionario está poniendo todo en la línea, su reputación. Imagínate un funcionario real acercándose, viajando 8 horas para hablar con un mugroso judío que todos dicen que es un curandero. Está poniendo todo en la línea, está poniendo su reputación, su riqueza, su tiempo. Llega corriendo, 8 horas viajando y le está rogando. Ven, te ruego porque mi hijo está muriéndose. Ponte a pensar en la angustia de esta persona. No sabemos qué tiene su hijo, sabemos que tiene fiebre. No sabemos si es una enfermedad congénita, si es una infección que se complicó, no lo sabemos. Sabemos que su hijo se está muriendo. Me imagino que tal vez su esposa lo mandó, le pidió a este funcionario que fuera. Y tal vez este funcionario decía, pero mira, soy funcionario, represento a Herodes, ¿cómo se va a ver? La esposa le estaba diciendo, mira, no me importa, ve a ver. Tal vez en la desesperanza llegue el hombre, se acerca a Jesús y le empieza a rogar, mi hijo se está muriendo, haz algo, te ruego que vengas. Creo que muchas veces en nuestra honestidad podríamos empezar a hacer tratos con Dios para que nos quitara todo lo que nos tenga que quitar, pero que no se atreva a tocarnos a nuestros hijos. Para cualquier padre ese es el punto débil. Para cualquier padre ese es el talón de Aquiles. Este hombre estaba ante una situación desesperada. Este hombre estaba viendo a su hijo morir. Con todo el poder que tenía, con toda la influencia, con todos los recursos, era incapaz
de salvar a su hijo, ya había intentado de todo. Su única solución, su último recurso es llegar a Cristo. Me acuerdo un día cuando estaba manejando, iba al centro, me iba a reunir con personas de la iglesia y entonces recibo una llamada y mi esposa me llama y la escucho un poco nerviosa y me dice que Oseas se había caído de la carriola. Y dentro de todo dije, bueno, pues no es nada, tranquila, nada más sóplale, cántale colita de rana y todo va a estar bien. Pero me dice, no entiendes. Estábamos afuera de la casa y estábamos enfrente de una casa que estaba tan empinada, más empinada que Lucio, yo creo. Y entonces estaba en la carriola, por accidente la carriola se va hasta abajo, la carriola se vuelca. Y entonces mi esposa no pudo parar la carriola, Oseas terminó hasta abajo. Y entonces llega a recoger a Oseas, tiene cortes en la cara, tiene los labios rotos, no sabía si había perdido el conocimiento. Y me llama y me dice, mira, está sangrando muchísimo, su cara está muy, muy golpeada, necesitas venir, necesitamos llevarlo al hospital. En ese momento, sinceramente no recuerdo lo que pasó, pero lo único que pasaba por mi mente era no te atrevas a quitarme a mi hijo. Yo trataba de cruzar los semáforos, yo trataba de volarme los topes, en ese momento no me importaba nada. Yo quería salvar a mi hijo, no sabía qué tenía, no sabía si estaba bien, no sabía si estaba consciente. El funcionario tenía a su hijo delante de él muriéndose, no tenía nada que hacer, su último recurso era llegar con Jesús. Eric Clapton, un artista de los 90, tal vez si ya tu papá tal vez lo puede conocer, Eric Clapton, y tiene una canción, Tears in Heaven, llanto en el cielo. Y ya conociendo la situación de cómo es que esta persona escribió esta canción, para mí el escuchar esta canción ya sería un acto de masoquismo. Es muy triste. Fue una fecha que estoy seguro que jamás se le va a olvidar. 1921, el 20 de marzo, su hijo estaba jugando, estaban viviendo ahí en un apartamento en Nueva York. Su hijo estaba jugando, su hijo tenía 4 años, estaban jugando ahí en el apartamento y su hijo se recarga en la ventana, tenían como un mosquitero, el mosquitero se vence y su hijo cae, 53 pisos hacia abajo, se cae y indudablemente muere al impacto. Eric Clapton nada más tuvo que bajar como pudo a recoger el cadáver. Imagínate la angustia, imagínate el dolor, imagínate lo que pudo haber pasado por esta persona, y escribe llanto en el cielo. Y fíjate lo que dice: la vida te puede derribar, la vida puede doblarte las rodillas, la vida puede destrozarte el corazón, hacerte rogar por favor. El funcionario estaba llegando con Cristo, le estaba diciendo: haz algo por favor, te lo ruego. La vida puede destrozarte el corazón, puede hacerte rogar por favor, por favor. Este funcionario ya había intentado de todo. Cristo es su último recurso. Ese funcionario está dispuesto a poner su reputación, su fama, su puesto en la línea. Y fíjate cómo responde Jesús en el versículo 48. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Está llegando a Cristo desesperado. Le está diciendo: ven por favor, que mi hijo se está muriendo. Te lo estoy rogando, mi hijo se está muriendo. Llega Jesús y le dice: ustedes no van a creer si no ven señales y prodigios. ¿Cómo hubiera reaccionado? Y me respondes así: viajé 8 horas. ¿Y tú quién eres? Te pude haber mandado a traer, te pude haber puesto en la cárcel por responderme así. No sabes a quién represento, no sabes lo que significa esta insignia, no sabes incluso el valor social que tiene mi hijo como heredero de algo. Y me respondes así. ¿No te parece una respuesta un tanto fría, un tanto desconectada de lo que está pasando? Fíjate cómo responde esta persona, el funcionario. El versículo 49. Señor, rogó el funcionario, imploró: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Fíjate que Jesús en su misericordia le da al funcionario lo que necesita y no lo que
el funcionario quiere. Para nosotros pudo haber sido una respuesta bastante fría, bastante mediocre. Aparentemente Jesús no estudió gerencia personal, aparentemente no sabe cómo tratar a las personas en dolor, pero estamos en una situación donde la gente lo ve como un curandero, donde todos están emocionados por lo que Cristo puede hacer, pero no por Cristo, donde todos quieren los milagros de Cristo, pero no quieren a Cristo de los milagros. Y llega en este contexto ese funcionario, sabe que Cristo pudo haber sanado a su hijo. Imagínate si Cristo le hubiera dicho, ok, ¿quieres que sane a tu hijo? No pasa nada, ya está, ahí nos vemos. Pero Cristo quiere más, Cristo quiere que conozca a Cristo, no tanto que se acerque por los milagros de Cristo. Y entonces en su misericordia Cristo le da lo que necesita, no lo que quiere. Sabe Cristo, puede ser la arrogancia que tiene este funcionario, los recursos que tiene este funcionario, la confianza en sí mismo que tiene este funcionario, y le responde como debería de ser. Fíjate, Juan Bullán, un puritano, está hablando de su testimonio y dice, fui llevado a tales adversidades. Curiosamente está hablando incluso de dolor con sus hijos. Fui llevado a tales adversidades que me fui obligado a ir a Jesús. Y si él me hubiera recibido con una espada desenvainada en su mano, hubiera preferido arrojarme al filo de su espada que alejarme de él. Me fui obligado a ir a Jesús, y si él me hubiera recibido con una espada desenvainada en su mano, hubiera preferido arrojarme al filo de su espada que alejarme de él, porque sabía que él era mi única esperanza. Este funcionario sabe que Jesús es su única esperanza, su última esperanza. Ha intentado de todo. Jesús quiere que el funcionario conozca a Cristo. Y entonces, fíjate, otra vez te leo el versículo 11 del capítulo 2 de la primera señal, que es la descripción de todas las señales de Cristo. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Te das cuenta del objetivo de los milagros de Cristo? Para que sus discípulos, para aquellos que son llamados, para aquellos que seguirán a Jesús, para aquellos crean en él, no para que lo vean como un curandero, no para que lo vean como aquel que les va a dar una mejor vida, sino para que lo vean como el Cristo, como lo único que necesitan, como lo que más necesitan. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Estas personas, los judíos, estas personas de Caná, no querían a Jesús, sino querían menos de sus problemas para regresar a la vida que tenían antes. No querían más de Jesús, querían menos de sus problemas. ¿Y sabes por qué es importante para nosotros? Porque muchos de nosotros llegamos a la iglesia, llegamos al cristianismo, llegamos a Cristo pensando que llegamos al Cristo bíblico, pero simplemente llegamos a la idea de que Él va a resolver los problemas que tenemos en nuestra vida. No queremos más de Cristo, queremos menos de nuestros problemas para regresar a la vida que llevábamos antes. Entonces no queremos al Cristo de los milagros, sino queremos los milagros de Cristo. Y entonces es Jesús en su misericordia confrontando esto en el funcionario. Jesús le está diciendo, ustedes simplemente quieren milagros. Ustedes es plural, se está refiriendo no solo a él, sino a las personas que están ahí. Entonces algo interesante es que lo describe como señales y prodigios. Date cuenta cómo es que se utiliza señales y prodigios en el Nuevo Testamento. Ahí hay unos versículos. Fíjate, Mateo 24:24. Dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros. La palabra es señales y prodigios, para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Según de Tesalonicenses 2:9, dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros y señales y prodigios falsos. ¿Te das cuenta? Es este tipo de personas que quieren los milagros de Cristo, no quieren a Cristo de los milagros. Hace un par de meses, un par de años incluso, estaba platicando con diferentes personas que están en esta ciudad y me estaban platicando de su experiencia en sus iglesias. Y parte de su experiencia no solo es cierta decepción, pero cierta frustración, donde jamás se ha abierto la Biblia en sus iglesias, donde es la promesa de ver polvo de oro, donde es la promesa de que van a ir encontrando diamantes en su casa,
de que van a ir encontrando depósitos en su cuenta de banco, de que pueden ser sanados si así lo quieren, si tienen suficiente fe. Esta gente llega a la iglesia y sinceramente son las iglesias más llenas, son las iglesias donde tienes muchísimo más crecimiento, pero llegan por los milagros, no llegan por Cristo. Y curiosamente son las iglesias más emocionadas, las iglesias más enfocadas en ver señales. La semana pasada estaba leyendo un artículo de una persona que salió de la iglesia Betel. No sé si has escuchado de la iglesia Betel. Es una iglesia que está creciendo muchísimo. Y esta persona relata su conversión al evangelio después de salir de este tipo de iglesias. Y confiesa que en su iglesia raramente se abrían las escrituras. Que en su iglesia la distinción de un creyente es que si tenía risa santa, si era poseído por el Espíritu y podía ladrar, donde había sanaciones por todos lados, pero curiosamente esas sanaciones regresaban a la miseria y a la enfermedad donde habían empezado, donde curiosamente esta mujer reconoce que según estas personas que están influenciadas, llenas por el Espíritu, son las mismas personas que siguen viviendo en pecado, impenitente. Llegamos y queremos más de los milagros de Cristo, queremos ver prodigios y señales. No me hables de Cristo, no me hables de la Biblia, no me hables de lo que tengo que hacer como cristiano. Resuélveme mi problema. No tengo dinero, mi esposa me va a dejar, ¿qué puede hacer Cristo por mí? Fíjate una cita de otro teólogo, Buddy Bachman, dice: la iglesia contemporánea está produciendo gente muy apasionada, con cabezas vacías, que aman a un Jesús al cual no conocen muy bien. Esa es la iglesia contemporánea. Queremos milagros, queremos prodigios, queremos señales, queremos hablar en lenguas, queremos ladrar, queremos reírnos, queremos profetizar, queremos ver milagros, pero nuestra vida es la misma de mediocridad, de ineptitud, de estar estancados espiritualmente, donde no hay frutos de obediencia, donde no hay frutos donde ponemos nuestro gozo en Cristo, donde seguimos enfatizándonos en las riquezas, en lo que Cristo puede hacer por nosotros. Jesús quiere confrontar eso en el funcionario, Jesús quiere confrontar eso en su pueblo. Ustedes quieren simplemente señales y prodigios, pero Jesús no se va a hincar a lo que este funcionario le está pidiendo. Fíjate el versículo 50. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. Otra respuesta un tanto fría, ¿no te parece? Llega este funcionario desesperado, mi hijo se está muriendo. Jesús llega y le dice: ¿ustedes solo quieren señales y prodigios? El funcionario le dice: Señor, te lo ruego, mi hijo se está muriendo. Y fíjate cómo responde: ve a tu casa, que tu hijo vive. ¿Qué hubieras hecho? Ok, sí está padre, pero por lo menos dame un frasco de paracetamol. ¿Quieres que me vaya, pero vas a ir conmigo? ¿O me estás corriendo? ¿O me estás dando el avión? ¿No se te hace un poco grosero? Fíjate lo que pasa. El hombre creyó, el versículo 50, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó y se fue. Entonces fíjate que Jesús está confrontando, está tratando de purgar en el funcionario esta idea de que Jesús es un genio de lámpara. Esta idea de que el cristianismo te dé el soporte moral para que tus hijos no consuman drogas ni se embaracen. Que el cristianismo sirve ultimadamente para darte principios de sabiduría económica para que tu negocio sea exitoso, para que salgas de la deuda. El cristianismo es más allá, el cristianismo es Cristo. No son los potenciales beneficios del cristianismo que sinceramente hay veces que nunca vienen. Puedes ser un amante de Cristo, puedes ser un discípulo de Cristo y tu matrimonio puede seguir siendo una lucha. Puedes seguir amando a Cristo, puedes ser discípulo de Cristo y tu cuerpo puede seguir decayendo. Puedes seguir amar a Cristo y tu negocio puede seguir luchando. Fíjate lo que Jared Wilson, otro escritor, nos dice. Se llevas a la gente a principios bíblicos, pero fallas en llevarlos al Cristo bíblico, simplemente crearás personas religiosas que carecen de poder para cambiar, Eso es lo que vemos en la iglesia contemporánea.
carentes de poder para cambiar, simplemente vienen para ser beneficiados, para tener una idea de lo que Cristo puede hacer por ellos, pero no tienen el poder para cambiar porque no han sido regenerados. Creamos incrédulos moralistas, creamos incrédulos organizados, creamos incrédulos tal vez con buenos principios económicos, creamos incrédulos con buen fundamento moral para que no se embaracen, para que no consuman drogas, pero sinceramente su corazón está tan apartado de Cristo como si nunca lo hubieran conocido. Cristo quiere purgar esto en el corazón del funcionario y entonces le responde medidamente, le responde calculadamente. Y fíjate cómo reacciona. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Compara esta reacción con Nicodemo, el maestro, el erudito. Compara esta reacción con la samaritana. Es un gentil. No tenía conocimiento de Jesús, no tenía conocimiento del Antiguo Testamento, no tenía conocimiento de dónde se debe de adorar, quién es el Dios de Israel. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Fíjate el versículo 51-53, cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora habían comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él y toda su familia. Como un cirujano, Jesús sabe dónde cortar, sabe cómo cortar, sabe qué no cortar. Le responde al funcionario mesuradamente, calculadamente. Esa es su misericordia confrontando el pecado. El hombre sale inmediatamente. Si le tomó 8 horas llegar a Jesús, le va a tomar 8 horas regresar a ver a su hijo. Imagínate las ansias de ver a tu hijo a ver si es cierto. Y entonces, si le tomó 8 horas en llegar, en lo que platica con Jesús, no le iba a dar tiempo de llegar otra vez a su casa. Tenía que quedarse a descansar en el camino. Y entonces por eso se encuentra con sus siervos el próximo día y le dicen ayer a la 1 de la tarde. El funcionario se da cuenta que es la misma hora en la cual Jesús estaba diciéndole que su hijo iba a ser sanado. Y ahora fíjate, déjame cerrar con estas observaciones. Date cuenta que para el funcionario la palabra de Cristo, la promesa de Cristo es suficiente. Es suficiente. Cristo creyó antes de ver lo que Cristo había hecho. El funcionario creyó antes de ver lo que Cristo había hecho. Su palabra es suficiente. Su fe lo movió a acción. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Su fe es verdadera, lo mueve a acción. No recibió nada, no recibió receta, paracetamol, nada. No recibió un té, simplemente la palabra de Cristo. Y entonces fíjate lo que dice, así creyó él y toda su familia. No es promesa de que si un cristiano llega a Cristo, toda su familia va a creer. No es promesa, simplemente es una descripción de lo que está pasando. Date cuenta que el evangelista está describiendo hechos que ya pasaron. Entonces está describiendo lo que ya pasó, no está diciendo, incluso Jesús jamás dijo, tú creíste y toda tu familia va a creer. Entonces quiero que te des cuenta de eso. No es la única familia que se convierte así. Cornelio, la familia de Cornelio, la familia de Lidia, la familia del carcelero. Y date cuenta que todas estas descripciones son después de un tiempo donde los autores se dieron cuenta que esas conversiones familiares eran verdaderas. Te digo esto y quiero hacer este paréntesis para explicarte esto, porque muchas veces somos movidos a un emocionalismo, donde si hay una decisión de uno, entonces todos se emocionan y quieren hacer esa misma decisión y vemos los años pasar y de 5 quedan 4 y de 4 quedan 3 y de 3 quedan 2 y de 1 queda 0 o queda 1 nada más. Pero te estoy diciendo esto para enseñarte, para recalcarte que no es una promesa de que un cristiano que llegue a Cristo va a tener a toda su familia convertida y de que solo el tiempo dirá. Estas son descripciones de lo que pasó. Estas son descripciones que el evangelista Lucas tuvo tiempo de ver si estas conversiones eran verdaderas o no. Entonces, así que él creyó con toda su familia. Date cuenta que una conversión genuina repercute a toda una familia, de que una persona que verdaderamente cree en Cristo va a vivir a Cristo a puertas cerradas, que va a compartir a Cristo con las personas que ama, que si creíste en Cristo y si estás bajo el mismo techo y llevas 1, 2, 3, 4, 5, 6 años,
incapaz de poder compartir el Evangelio con esta persona, eres una excepción, no es algo que se ve. Entonces fíjate el versículo 53, esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Esta fue la segunda señal y así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Déjame cerrar con la cena del Señor y déjame tal vez hacer una pregunta que esta historia nos puede poner en nuestros corazones. Ok, bueno, sí, Jesús sanó al hijo del funcionario, ¿y por qué no está sanando a mi hijo? ¿Por qué no sanó a mi hijo? Sí, Jesús sanó el matrimonio de estas personas, pero ¿por qué no está sanando al mío? ¿Por qué no sanó al mío? Déjame hacerte esta pregunta. ¿Quieres al Cristo de los milagros o los milagros de Cristo? ¿Cristo es suficiente a pesar de un matrimonio difícil? ¿Cristo es suficiente a pesar de la muerte de un hijo? ¿Su palabra es suficiente? ¿Sus promesas son suficientes? ¿O quieres acercarte a los milagros de Cristo? Y en medio de esta confusión, de este dolor, déjame recordarte lo que nos dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Nos aferramos a la promesa de lo que Cristo hizo en la cruz, a pesar de un dolor que no entendemos, a pesar de respuestas que no nos han sido respondidas. Nos aferramos que la cruz de Cristo nos muestra el amor de Dios, que Cristo murió por nosotros y si Dios no escatimó a su propio Hijo, entonces nos va a dar con Él, junto con Él, todas las cosas. Y todas las cosas no significa salud, prosperidad, amor, significan todas las cosas en Cristo, justificación, significa un destino con Dios. ¿Será entonces que quieres ir al cielo para estar con alitas, con un arpa para siempre, o para estar delante de Cristo para siempre? ¿Será que querrás llegar a Cristo? ¿Será que querrás ir al cielo para reencontrarte con tu abuelita o para verte con Cristo, para disfrutar de Cristo? ¿Quieres a Cristo o quieres los milagros de Cristo? Yo confío en Jesús y salvo ya soy, por su muerte en la cruz, su gloria ya voy, a la gloria ya voy, todo fue pagado ya, nada debo yo, salvación perfecta da a quien por mí murió, todo hizo mi Señor, me salvó ya Él, con ternura y amor Él me guarda fiel, mi perfecta salvación eres, mi Jesús, mi completa redención, mi gloriosa luz, en el cielo te veré, tierno Salvador, tu presencia gozaré, oh Jesús, Señor. Señor, te ruego, mi Dios, que tú seas con nuestros corazones, Padre, que podamos tener un gozo por Cristo,